Lovecraft es uno de los escritores más reconocidos en la literatura moderna, ¿pero por qué? ¿Cuál es la causa de que sus obras sean tan aclamadas? ¿Por qué los lectores le atribuyen tantas cualidades a sus historias y relatos? ¿Qué es lo que lo hace famoso? Porque lo quieran o no, alguna vez has escuchado, oído hablar de él o tenido una referencia de él sin darte cuenta. Pero empecemos por saber, ¿quién es Lovecraft? ¿Cuáles son sus obras más aclamadas o las que más lo identifican y por qué? Howard Phillips. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, capital del estado de Rhode Island en los Estados Unidos de América. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores y aún vigente. Su obra constituye un clásico del terror cósmico materialista, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incorporando elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Cultivó también la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Howard Phillips Lovecraft fue un niño prodigio. Recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 o 7 años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue el de las novelas policíacas, llevándolo incluso a formar la agencia de detectives de Providence a la edad de 13 años. A los 15 creó su primera obra, La bestia en la cueva, imitación de los cuentos de horror góticos. A los 16 escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. Su abuelo materno lo alentaba a la lectura, y siendo esta una de sus aficiones favoritas, no tardó en descubrir la inmensa biblioteca de su abuelo. En ella descubrió un ejemplar de la Ilíada para niños entre las manos, el paganismo grecolatino y las 1001 noches, a una edad muy temprana, aunque posteriormente, a los 5 años, se declaró ateo, convicción que mantuvo hasta su muerte. Esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad, produciéndole una falta de adaptación con estos. Cuando ellos querían jugar con espadas o a juegos fundamentalmente físicos, él prefería llevar a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos, como representaciones históricas. Debido a su falta de perseverancia y de salud, no asistió al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de 1 año. Durante su absentismo escolar, leía con voracidad. Adquirió conocimientos de química y astronomía, llegando incluso a escribir en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas de circulación limitada, comenzando en 1899 con la Gaceta Científica. Sin embargo, a pesar de que podríamos definir a Lovecraft como un genio por su facilidad de adquirir conocimientos, las matemáticas se le dificultaban bastante. Eso y una crisis nerviosa a partir de la muerte de su abuelo impidieron que pudiera graduarse como astrónomo, ya que él quería estudiar en la Universidad de Brown. Este fracaso en su educación fue una fuente de desilusión y vergüenza hasta el final de sus días, encerrado en el pesimismo de la soledad y considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra. Lovecraft escribió algunos relatos de ficción, pero desde 1908 hasta 1913, principalmente trató la poesía, mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. Si Lovecraft viviera le daría una patada en los huevos a quien escribió Crepúsculo. Aclaro que no tengo nada en contra de esta saga. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Daas, presidente de la UAPA, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. La UAPA infundió un nuevo vigor a Lovecraft y le incitó a contribuir con sus poemas y ensayos. Un tiempo después, se convirtió en presidente de la UAPA, e incluso llegó a ser presidente de la NAPA, la rival de la UAPA en 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como La tumba y Dagon. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923. Sobre esta época, comenzó a formarse una enorme red de admiradores, entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Ashton Smith, y Robert E. Howard, creador este último de Conan el Bárbaro. La extensión y frecuencia de sus cartas le harían uno de los más grandes escritores de su siglo. En 1921 tuvo lugar la muerte de su madre, que le supuso una fuerte conmoción.
ocurrió después de una larga enfermedad, que algunos biógrafos suelen relacionar con la sífilis de su padre, aunque en cualquier caso la realidad es que la causa inmediata de la muerte fue un postoperatorio deficiente después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Fue ingresada en el Butler Hospital, como su marido antes que ella. Durante su ingreso, escribía frecuentemente cartas a Lovecraft, y permanecieron muy unidos hasta su muerte el 21 de mayo de 1921. Posiblemente su madre es la causa del comportamiento extravagante, ya que esta era muy sobreprotectora con él porque no lo dejaba relacionarse con los demás niños, ya que ella decía que él no debía jugar con niños de menor categoría, o insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Es posible que su madre descargara sus frustraciones con el niño ante la muerte de su padre. Desde aquí podemos definir que Lovecraft se refugió en la lectura y en la escritura para escapar de la realidad, y encontrar una fuente de entretenimiento ante la falta de amistades y la infancia que no tuvo. Ahora pasemos a hablar de una de sus obras más conocidas, y el origen de una de las entidades cósmicas más horribles, y posiblemente la más conocida de todas, y me imagino que algunos ya se lo están imaginando. Se trata de más ni menos que de Call of Cthulhu, la obra más famosa de dicho autor, descrito como una enorme criatura comparable a una montaña desplazándose, con cabeza de pulpo o calamar, y abotargado cuerpo de dragón, con sus respectivas alas rudimentarias. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Según la mitología, Cthulhu reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de Rie, en algún lugar del Océano Pacífico. Espera escapar algún día, el día en que las estrellas estén de nuevo en posición, con la ayuda de ocultistas y sectarios, para volver a extender su poder sobre la Tierra. A él dedican el salmo Thingluim Lunath Cthulhu Rie Weganagftagn, que aproximadamente significa en la ciudad de Rie, el difunto Cthulhu espera soñando. La pronunciación más cercana a nuestra lengua de tal frase es Funugloe en Mugulguna Fukuto Lo Rie Leuga Agul Futagun, según el videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Por encima de los dioses primigenios están los dioses exteriores, aunque el universo de Lovecraft no se da a los escalones jerárquicos. Según sus seguidores humanos, Cthulhu es el sumo sacerdote de estos seres, pues ante todo lo ya mencionado, Cthulhu no es el dios más poderoso, ya que tiene que responder a dioses más poderosos que él, como es el caso de Yog-Sothoth. Si bien hoy en día esto no suena muy aterrador, imagínatelo en una época en la que las personas no estaban expuestas al gore como hoy en día y aún temían a los avances científicos y tecnológicos. Sin duda Cthulhu, que es la entidad cósmica más conocida de Lovecraft, y uno de los máximos exponentes del terror moderno y el que más influencia ha hecho, haciendo aparición no solo en las creaciones de este autor sino en varios medios. Cthulhu hace aparición en unos cuantos capítulos de South Park como aliado de Eric Cartman, ayudándolo a hacer un mundo mejor. Claro, según la lógica de Cartman, con la ayuda de Cthulhu empieza a eliminar a las personas más despreciables del mundo. Su última víctima es Justin Bieber. Otro ejemplo es Digimon durante la temporada 2, donde solo se alcanza a ver una sombra con su forma, a la cual unos Digimon se refieren a él como su dios y cruel amo que mora en las profundidades de un océano oscuro. También hace aparición en Los Cazafantasmas. También aparece como un demonio que provoca la locura en las aventuras de Billy y Mandy. Aunque también aparece en dicho episodio como un jugador de golf en su tiempo libre. Cthulhu aparece en algunas escenas cortas de la película La Niebla de Stephen King del año 2007, y por último Aiyoren Yaruko-san, son una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Manta Aisora, más tarde adaptadas al manga y al anime, cuyo argumento se basa principalmente en una adaptación de los mitos de Cthulhu, en los que el protagonista se ve inmerso. Y aquí no terminan las referencias, ya que incluso en la música es una gran referencia. Ejemplo, el grupo angloamericano de Dark Ambient Nox Arcana tiene una canción llamada Cthulhu's Rising en su disco Necronomicon, que también resume historias y seres de los mitos de Cthulhu. El grupo británico de Stoner Dome Electric Wizard incluye en sus letras reincidentes referencias a Cthulhu y su mitología. Torso tiene una canción titulada Cryptic Vision que habla de Cthulhu y del Necronomicon en Bajo una luna cámbrica. Todo el álbum trata sobre temas de Lovecraft.
Cradle of Filth tiene una canción llamada Cthulhu Dawn en su álbum Miriam, Draconian tiene una canción titulada Cthulhu Rising en Dark Ocean Sucre, single, Metallica, The Call of Cthulhu del álbum Reader Lightning y The Tinted Should Not Be del álbum Master of Puppets de 1986, además de la canción All Nightmare del disco de Art Magnetic D, en la cual la letra es una referencia al cuento Sabuesos de Tíndalos, que forma parte de los mitos de Cthulhu Caravan, Cthulhu del álbum For Girls Who Grow Plump in the Night, Therion con Cthulhu del álbum Beyond Santorum, Cthulhu. Samael Rite of Cthulhu del álbum Worshipping, Dead Mouse 5, Cthulhu Sleeps del álbum 4x4 = 12, La Muerte Roja menciona reiteradas veces a Cthulhu en varias de sus canciones incluida la canción Para Despertar a Cthulhu. Los daneses de Merciful Fate tiene dos canciones que le mencionan, Dema Darab y Dema Darab II en los álbumes Time Into the Unknown respectivamente. Y aún hay más pues hay muchos videojuegos como ejemplos Call of Cthulhu, Shadow of the Comet, Infogrames, Chaosium, Call of Cthulhu. Prisoner of Ice, Infogrames, Chaosium, Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth Cthulhu Saves the World. Este último es un tanto cómico ya que Cthulhu está preparado para destruir el mundo cuando un hechicero le roba sus poderes, y si quiere destruir al mundo primero tendrá que salvarlo y convertirse en un verdadero héroe épico y jodedor. Y es que Cthulhu y las demás obras de Lovecraft han hecho tanta influencia que han hecho que muchos lleguen a pensar que estos seres son reales, y como no si en cada obra Lovecraft daba referencias con lujo de detalle. Un ejemplo el Necronomicon, donde se relataba su historia, sus múltiples traducciones, la prohibición que el Papa hizo al libro, la ubicación de las diferentes traducciones, con sus respectivas direcciones y propietarios, etc. Tanto que por esta obra muchos lectores le enviaron cientos de cartas para saber si podían ir a una de las direcciones descritas para poder verlo, a lo que Lovecraft tenía que responder lo obvio, que el libro era de su invención. Sin embargo no todos quedaron convencidos y hoy en día aún hay quien cree que sus obras son más reales de lo que parecen. Bueno, hasta aquí ya hemos visto quién es Lovecraft y hemos medio profundizado en su obra más conocida, y digo medio porque no he profundizado al 100% en ella, por lo que dejaré hasta aquí el video ya que no quiero aburrirlos. Planeaba hacer un solo video pero la verdad Lovecraft es un tema de conversación tan extenso que un video no será suficiente tan solo para mencionar sus rasgos más característicos y los que lo convirtieron en un pilar de la literatura moderna, así que haré una segunda parte y posiblemente una tercera, y como ya dije antes también hago vídeos pendejos así que trataré de hacer este medio documental y mis vídeos pendejos al mismo tiempo.